Muy bien, comenzamos. Buenos días a todos. Recuerden que ustedes pueden recomendar música también para comenzar. Ya escuchado Bad Bunny, escuchado siempre. Entre Bad Bunny y Quintetón nos hacemos todo el playlist. Bien, vamos acá que nos dice chat. Ya, dice, ya. No, así no me tiene chat Bad Bunny. Es lo que se escucha ahora. Chistoso. Me cae bien. Bien. Tenemos harto que hacer hoy día, y vamos a empezar a especificar entonces nuestro trabajo con la charla. Su movimiento original. El otro día, a propósito, puse en Instagram esto de empezar las clases con música y todo, y hubo un solo distractor de todas las personas que son amigas mías en esa plataforma, ¿no? Y había puesto una canción muy antigua, la de, ¿cómo se llaman estos? Los My Chemical Romance, y me preguntaron si mis estudiantes tenían 30 años. hay gente por ahí que todavía le gusta esa música más antigua, el movimiento original. Aquí la voy anotando, no sé si se ve ahí. No. Tenemos su playlist de todas las canciones que ustedes me piden. ¿Ya? Ya. Le damos la bienvenida a Francisca y comenzamos. Miremos entonces la agenda. Bien, dice Ted disertante, preparación y búsqueda de información especializada. ¿Ya? Como vimos, ya hubo un suceso, ¿no? Un propósito de cómo nosotros estamos cómo nosotros estamos preparando entonces la charla, más bien una investigación también y siempre una charla a propósito de esta, a propósito que tiene una intención comunicativa, a propósito que está dirigida a una audiencia en particular, siempre tiene que haber una información veraz en una charla, ¿ya? Algo que nos pueda construir a nosotros, algo también que nos ayude a reflexionar, a pensar. La idea de todo esto, de este proyecto, ya es que ustedes también saquen ciertas conclusiones de su vida escolar. También es algo bien provechoso en esta búsqueda también que significa hacer un cuarto medio. Siempre existe una especie de evaluación, ¿no? De lo que nosotros hicimos, de lo que no hicimos, de lo que nos costó, de qué cosas fueron importantes para nosotros. Y en ese sentido, estaba la encuesta que está inserta, probablemente tal, en el formulario que hicimos sobre estos aguas, un formulario de preguntas de comprensión lectora. ¿Ya? La mayoría de estas respuestas cerradas, pero habían algunas que eran bastante interesantes donde ustedes podían poner su opinión sobre las cosas. Ya estamos revisándola, recuerden que mañana vamos a tener la nota de eso, ojalá, si es que me da ahí el tiempo de todo esto. Pero vamos a seguir. Hasta memes podemos recomendar. No me acuerdo qué me dijo en esta clase sobre el problema de que se te quedaron las llaves, entonces me acordé de ese meme. Me apareció y dije, bueno, bien, continuamos. Después de este preámbulo, nos vamos entonces a nuestra aula virtual que está acá. Vamos a abrir el Paint enseguida, por si acaso si tenemos que anotar alguna cosa que sea interesante. Recuerden que estamos en clase de lectura y escritura especializada, ya para los cuartos medios. Ya tenemos un bagaje de lo que hicimos el año pasado. Y por supuesto que vamos a recordar algunas cosas del año pasado también. Bien, tenemos entonces utilizar diversas estrategias como objetivo de aprendizaje, coherencia, tema escrito, propósitos, convenciones discursivas y los textos que se producen. Recordemos que estamos viendo un texto especializado que es la charla TED, y esta tiene distintos requerimientos. Una de estas, por ejemplo, era contar una historia más bien cotidiana o algo que fuera, por ejemplo, atractivo para el lector. Bien, otra cosa, como vamos avanzando en esta charla, es preparar información especializada. ¿Bien? Y a eso nos vamos a dedicar de aquí en más, antes de tener el texto escrito, por supuesto. ¿Ya? Vamos a programar un modelaje de escritura, ¿ya? Una forma de poder escribirlo, pero a su vez, también tenemos que aprender a investigar. Y en esta clase vamos a aprender ciertas plataformas, a aprender
cómo se investiga mediante paper de investigación, ¿ya? Y hacer un pequeño preámbulo a la lectura de al menos alguno de ellos. Bien, continuamos acá. Dice, elaboran y recopilan información para la elaboración de su discurso charlatán. Trabajan en duplas mediante modelaje escrito. ¿Ya? Este trabajo está pensado para 2 personas, pero, como no estamos presencial, ya habrá que cambiar entonces la modalidad. Así que eso me lo van a dejar a mí, tranqui, por ahora, aprender las cositas que estamos haciendo. Buenos días, Caro, buenos días. Vamos, no se preocupe, siempre pasan esas cosas. Volvamos aquí, Carolina, nosotros estamos, entonces, lo que le estaba escribiendo a los chiquillos, es que nosotros tenemos etapas de la investigación. Ya, vamos a ponerlo aquí, etapas de la investigación. Etapas de la investigación para la charla. Hoy día vamos a aprender, entonces, primero tuvimos la pregunta, empezamos siempre con preguntas, coma, después empezamos con leyendo texto, leer texto, después opinar sobre este. Y en esta clase vamos a tener que, entonces, extraer temas y preparar la investigación. ¿Ya? Cuando ustedes entren a la universidad, ya van a ver cursos que se llaman metodología de la investigación. Son cursos bien interesantes, bien entretenidos. ¿Ya? Los memes, los memes nos indican que la gente generalmente duerme en esos cursos, porque son cursos difíciles. Pero son muy valiosos para uno constituirse también como investigador, ¿ya? Y como un sujeto de el saber que estamos viendo o que estamos estudiando. ¿Ya? Un estudiante universitario siempre va a recurrir entonces a material investigativo, material que también tiene que ver con una cierta especialización. ¿Ya? No es opinión, como lo veíamos en la mañana. No es una cosa solamente de opinión o de azar o de sentimiento, sino que son elementos de razón que nosotros tenemos que saber investigar y saber dónde están y cómo hacerlo. Y en esta clase vamos a indagar sobre qué. Bien, recopilar información especializada para nuestra charla. De eso se va a tratar entonces esta clase. Veamos la pregunta. Dice, una de las tesis de estos aguas refiere a que las verdades más obvias, como el agua que circunda a los peces, son difíciles de ver. ¿Cuál crees que es la dimensión que más obvian de manera crítica los jóvenes en su vida cotidiana? Entonces, salieron ciertas preferencias de eso, ¿no? Para los que terminaron el trabajo. Dice la escuela, la relación con los profes y el aprendizaje, la vocación cómo vivir fuera del colegio, las exigencias de la vida adulta, y la vida personal, la formación emocional, psicológica y la relación con mis padres. Eso básicamente son los temas, ¿ya? Que suscitó la lectura. Vamos a poner acá. Tema que suscitó la lectura. Tema que suscitó la lectura. Y que por tanto, ¿ya? Van a ser los temas de investigación. Temas de investigación. ¿Ya? Yo estaba indagando ahí y resumí algunos. Son unas propuestas también. Les voy a mostrar cómo estas propuestas de investigación, ¿ya? De investigación, tienen que dirigir la búsqueda investigativa. Eso es lo que vamos a ver hoy día. Vamos a ver hoy día, entonces, la búsqueda de información especializada. Vamos acá abajo. Antes de comenzar, quiero preguntarles a ustedes esto que es muy básico, ¿ya? ¿Qué tipo de datos nos arroja la encuesta? ¿Es un dato cualitativo o cuantitativo? ¿Se acuerdan de esas distinciones?
¿Qué será? ¿Qué dato? Veamos aquí entonces el chat que nos dice. Cualitativo dice Natalia. Cuantitativo dice Amanda. Ojo acá, ojo acá, ojo acá. Nosotros interpretamos ya el gráfico, pero el gráfico en sí nos entrega información cuantitativa. ¿Ya? Lo cuantitativo se refiere a los datos, 50%, 50, 25, si ustedes se fijan acá, son los datos que yo los voy a poner acá en rojo, datos, 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 datos cuantitativos que nosotros ¿ya? Podemos poner como argumento para justificar nuestra búsqueda. ¿Ya? Pero ojo, ojo, no solamente son estos datos que están acá los que nos van a orientar hacia la búsqueda. También tenemos que hacer un análisis cualitativo, ¿ya? De estos datos y entender, más allá de los números, cuáles son las preferencias y cuáles son los temas. ¿Bien? Cuando nosotros vamos a investigar, lo primero es aprender a observar la realidad de la investigación, tanto cuantitativamente como cualitativamente. ¿Ya? Eso es muy importante para cualquier investigador. Observar los datos quanti y quali para tomar decisiones frente a lo que se va a buscar, tomar decisiones, por ejemplo, frente a lo que yo voy a investigar y hacer partícipe del conocimiento especializado que me arroje una búsqueda. ¿Ya? Eso primero, muy bien. Gracias entonces por haber participado en eso. Bien, vamos a bajar. ¿Cómo elegir el tema de la investigación? Ya empezamos con las preguntas para ver cómo nosotros vamos a elegir esos temas. Dice, define el tipo de trabajo que vas a realizar. Monografía, aporte, proyecto, tesis, etc. Nosotros lo que estamos preparando es una charla TED. Charla TED. Aunque por el formato vamos a tener que buscar una forma. ¿Ya? Vamos a dejarlo como stand-by, vamos a inventar una forma nueva, pero inspirado también en esta charla. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no podemos tener una charla presencial, o por ejemplo que sea de un solo estudiante. Eso no es posible, por ejemplo, una evaluación o para la construcción de un aprendizaje más colectivo. ¿Ya? Tenemos que indagar en la forma, ¿ya? Transformar la forma. ¿Ya? Se me ocurren algunas cosas que todavía después se las voy a explicitar. Número 2, plantea los requisitos que deberá tener formato, número de páginas, número de referencias. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Número de referencias. Nosotros vamos a entonces plantear cierta búsqueda, ¿ya? Por medio de ciertos temas. Vamos a poner acá, plantear búsqueda temática. Plantear búsqueda temática. ¿Ya? Temática para la investigación. Ya vamos a explicar qué significa esto. Decide qué aspectos de la disciplina cubrirá: social, científico, histórico, geográfico. Evidentemente, nosotros vamos a hacer una especie de crítica, ¿ya? Entonces vamos a trabajar con datos cualitativos, más que nada, inspirados en lo cuantitativo siempre, ¿ya? Pero vamos a trabajar entonces ámbitos que tienen que ver con la cultura escolar, con la educación emocional, ¿ya? La búsqueda también del proyecto de vida, y son varias cosas que se van entonces agrupando mediante el análisis de aquí a acá cualitativo de estos datos. ¿Eh? Si bien hay una elección cuantitativa, como dice acá, por ejemplo, en lo cuantitativo yo puedo discernir que los temas del medio ambiente no fueron votados, ¿ya? Pero sí los temas que tienen que ver con la psicología educacional, por ejemplo. Entonces tengo que seleccionar los temas. Voy a poner acá eso que es muy importante. Seleccionar temas. Vamos a poner acá, seleccionar temas. Seleccionar temas de acuerdo a los datos cuantitativos, datos cuanti, para luego interpretar cualitativamente, ¿ya? Cualitativamente los temas. Bien. Vamos acá.
Ojo, a mí me enseñaron cuando iba en el colegio que a veces uno podía, por ejemplo, tener ciertas estrategias de escritura. Y una de ellas, por ejemplo, es recortar algunas palabras, en este caso, el adverbio cualitativamente, ¿verdad? Los adverbios terminados en mente, ¿verdad? Uno los puede, ¿cómo se llama? Resumir así, como lo puse ahí con el signo de porcentaje, ¿no? ¿Ya? Pero son estrategias que uno va aprendiendo que te sirven también para la escritura más rápida. ¿Ya? Sigamos acá. Sigamos acá. Determina si necesitas información actual o histórica. ¿Ya? Como nosotros estamos haciendo una investigación que tiene que ver con temas actuales, obviamente tenemos que tener un criterio, ya que la información que vamos a ocupar tiene que ser información que sea más actual. Cuando veamos la búsqueda en unos momentos más, nos vamos a determinar dónde se busca, ¿ya? Y cuáles son los criterios para buscar. ¿Ya? Información actualizada, por supuesto. Información actualizada. Información actualizada. Más abajito ahí. Información actualizada. ¿Ya? No así en filosofía todo lo contrario. Buscamos información más de los autores para entender fundamentos. Esa es otra cosa. Pero acá nosotros tenemos información actualizada, muy importante. Información actualizada. Ahí salió feo, eso voy a borrar. Pensaba que iba a estar más bonito. Ya. Asegúrese de que el tema sea manejable y la información disponible. ¿Ya? Que sea manejable, entonces tenemos que ver cuál es nuestra audiencia. Pregunta, ¿cuál es la audiencia? ¿Cuál es nuestra audiencia? ¿Cuál es nuestra audiencia? ¿Cuál es nuestra audiencia? ¿Ya? Y hacia quién va dirigido, cuál es, por supuesto, el propósito comunicativo de nuestra charla. Establece un cronograma para concluir tu trabajo a tiempo. En cuanto al cronograma, ya nosotros estamos haciéndolo paso a paso por medio de las clases, así que ya cuando tengamos todo más bien construido, ¿ya? De paso a paso ya vamos a poder ver el tema en su manera más global. Aunque también es interesante ver eso y hacer una retroalimentación, volver a lo que hicimos anteriormente. ¿Ya? ¿Cómo elegimos el tema? Aquí entonces hay algunas propuestas, una lluvia de ideas, una lista de palabras clave, ¿ya? En este caso yo me salté estos requerimientos y yo les quise hacer un análisis, ¿ya? Una comprensión lectora para elegir. Revisa biografía de libros, investigación o medios electrónicos. Y esto que es muy importante, que vamos a aprender hoy día, conoce bibliotecas científicas y bases de datos de publicaciones científicas. Bien, muy importante, muy importante. ¿Ya? Cuando uno busca información especializada, tiene que dominar, ¿ya? Dominar la búsqueda, búsqueda, vamos a poner búsqueda en bases de datos. ¿Ya? Datos y repositorios, ¿ya? Académicos. ¿Ya? Aquí no vale esto de a mí me gustó, o yo sentí, o yo escuché, ¿ya? Nada de eso. Lo que vale es la información, ¿ya? Que está respaldada. Vamos a ver, vamos a poner acá, respaldo de información. Respaldo de información. Sea cual sea su área de investigación, siempre van a poder recurrir a las bases científicas, ¿bien? Para hacerlo. En la universidad, sobre todo en el pregrado. ¿Ya? ¿Quién sabe qué es lo que es un pregrado? Pregrado. ¿Quién sabe lo que es un pregrado? Veamos el chat ahí. ¿Quién sabe qué es lo que es un pregrado? ¿Quién sabe qué es lo que es un pregrado? ¿Ah? ¿Quién sabrá? Eso es muy importante. Yo creo que ustedes me digan si saben o no. ¿Ah? Veamos acá. Un pre al grado, dice Natalia. ¿Ah? Oh, no. Usó una fórmula lingüística. ¿Qué es lo que será un pregrado? Obviamente es un momento antes de un grado, ¿no? Pero no me conteste con una tautología, como se dice, sino que dígame lo que piensa sobre eso.
¿Qué es lo que será un pregrado? ¿Qué será un pregrado? ¿Ah? Alguien que pueda responder, porque si no nos perdemos tiempo de la clase, muy valioso. Necesito que me respondan. ¿Qué es lo que es un pregrado? No, supongo que es como que hacen una malla curricular, ya, mucha suposición. ¿Ah? Un pregrado, chiquillos, es una carrera universitaria, ¿ya?, que te otorga un grado académico. ¿Ya? Un grado es como un Super Saiyajin. ¿Ya? Cuando ustedes entran a la universidad, por ejemplo, salen con una carrera y les otorgan un grado. ¿Ya? No en todas las carreras, pero sí en la mayoría de estas, o por lo menos las que están dentro de los sistemas de admisión y dentro de las universidades tradicionales. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que ahí está. Muy bien, Carolina. Hay que hacer una diferencia. Un técnico tiene un grado de especialización, pero no tiene un grado académico. ¿Ya? Porque el técnico ejecuta acciones, ¿ya?, muy bien, muy eficientes por supuesto, ¿ya?, y eficaces en su actuar. Pero un grado académico te indica que tú estás un paso más adelante en el conocimiento especializado. ¿Ya? Por ejemplo, un albañil, ¿ya?, o una persona que trabaja en construcción, ¿ya?, tiene que estar dirigida, ¿ya?, por el arquitecto. ¿Ya? El jefe de obra, por ejemplo, tiene que estar dirigida por el arquitecto, porque el arquitecto tiene un grado académico, ¿ya?, que lo hace mucho más responsable incluso de las acciones. ¿Ya? Ahí hablamos, por ejemplo, de la diferencia entre las TENS y las enfermeras, por ejemplo. ¿Ya? Las TENS, ¿ya?, son técnicas en enfermería y por tanto su saber es técnico, pero su saber no es especializado o no es académico, no es universitario. ¿Ya? Por eso las enfermeras, por ejemplo, tienen mucha más responsabilidad, ¿ya?, en los actos. ¿Por qué? Porque ellas saben las consecuencias, ¿ya?, y tienen el conocimiento y el acceso al conocimiento especializado. Eso es lo que da un grado académico. Entonces, usted termina la carrera, tiene una especialización, un saber que hacer, ¿ya?, y después tiene un grado académico. Por ejemplo, sus profesores, como yo, ¿ya?, tenemos entonces un título, ¿ya?, en una especialización, por supuesto, de pedagogía, ¿bien? Y tenemos también un grado académico que es la licenciatura o, claro, la licencia en educación. Eso nos permite entonces a nosotros visualizar tanto los problemas de educación como también diseñar los procesos educativos. ¿Bien? Eso no lo puede hacer, por ejemplo, un instructor. ¿Ya? Si bien el instructor, por ejemplo, puede planificar, ¿ya?, una experiencia educativa, pero no reflexiona como un académico, no reflexiona como una persona que ha logrado entonces una especialización académica. Bien, queda claro, entonces vamos a concluir eso. El técnico ejecuta y la persona que entra a la universidad busca un grado académico que sea un aprendizaje mucho más profundo de las acciones. Bien, ahí está la diferencia y por eso también son más años de especialización. ¿Ya? A veces tenemos, como estamos, y lo mismo que les decía en la clase anterior, como estamos en un mundo irracional, como el que estamos nosotros, ¿ya? La gente dice, uy, ¿para qué vamos a hacer filosofía en la universidad? ¿Para qué vamos a perder el tiempo si nosotros tenemos que hacer una cuestión nomás? No, Profe, dígame. ¿puedo decir algo sobre la esa palabra? Irracional, irracionalidad. Sí. ¿Ya? Dígame. Que no solo dentro de la filosofía se dice, sino que también dentro de la física, que ¿Mm? dentro del caos, todo va a ser caos en el universo, pero al mismo tiempo, dentro del caos, siempre se va a hallar un orden, Uh-huh. como en la, como en la paradoja, como en la paradoja de la hormiga, Ajá. que es básicamente pues, una hormiga en un talón de ajedrez y se va a ir moviendo constantemente a cada lado erráticamente según el color que piste. Ajá. Luego de un tiempo, la hormiga empezó a hacer patrones constantemente. No es una hormiga, es un concepto. Uh-huh. Claro. Y empezó a hacer un patrón completamente ordenado sin que nadie se lo hubiera mandado y sin haber seguido ninguna orden, además de las de pisar.
si pisas blanco, te vas a un tal lugar, si pisas tal, tal, tal. Y es súper curioso. Así Claro. que dentro de la filosofía y la física también se aplica la misma. Ujú. Claro que sí, claro que sí. La física, ya la filosofía y también, Benjamín, ahí para extenderlo a cualquier área del saber. Área del saber. Bien, el área del saber, la investigación siempre lleva un orden, ¿ya? Siempre una persona que es universitaria, ¿ya? Va a procurar dentro de este hecho múltiple, ¿ya? Que es, por ejemplo, en mi caso, el hecho de que ustedes aprendan, que se produce de muchas formas, ¿ya? Hay muchas formas de aprender, cada uno de ustedes tiene un mundo detrás, ¿ya? Que los ayuda a aprender, ¿ya? Y yo tengo que propiciar que ese mundo, ¿ya? Se genere un pensamiento nuevo y complejo, ¿ya? A pesar de esa multiplicidad, ¿o no? Hay que aprender a ver más allá en la ciencia, ¿ya? En la ciencia, en la filosofía, en la educación, en cualquier ámbito de conocimiento. Y para eso tenemos que, por una parte, tener eh, ¿cómo se llama? Cierta disciplina y también saber dónde nosotros vamos a buscar, ¿ya? Muy bien, muy bien, muy bien. Todo entonces racionalmente, claro, tiende a la unidad también. Eso también es un hecho de razón, ¿ya? Muy bien, volvamos acá, volvamos acá. Necesitamos entonces conocer bibliotecas científicas y bases de datos para poder, tal como dice ahí Benjamín, por ejemplo, cuando cita esta teoría, ¿ya? De dónde viene, por ejemplo, o cuál es su aplicación, ¿ya? En distintos ámbitos. Y eso es lo que vamos a aprender hoy, a buscar información. Delimitar el tema, ¿ya? ¿Dónde se realizará? ¿Qué se realizará? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Y para qué? Bien, ahí tenemos entonces ciertas preguntas que nosotros vamos a tener que contestar entonces, quizá en un formulario próximo, sobre lo que vamos a hacer como esta intervención charla TED y conversar sobre qué cosas vamos a poder realizar, sobre todo con las limitaciones que tenemos ahora, ¿ya? Muy bien, muy bien, muy bien. Primeros pasos en la investigación. Aquí hay un video que es ilustrativo, es bastante largo, ¿ya? Y el otro día lo estaba viendo y tiene cosas positivas, ¿ya? Pero a mí igual me llamó la atención de que el compañero aquí estaba vendiendo un notebook, que parece como el que lo auspiciaba en sus videos, así que yo dije, ya, lo vamos a ver, pero en realidad nos va a cortar mucho la clase, ¿ya? Es interesante, ¿sí? Hay una parte del video que habla sobre la estructura de los papers de investigación. Bien, eso lo vimos el año pasado, ¿ya? Lo vimos el año pasado muy rápidamente, pero ya lo vamos a retomar para observarlo. Antes de verlo, voy a tomar mejor la decisión de explicarles las cosas como estamos, ¿ya? Para no cortar entonces el hilo de la conversación, ¿ya? Lo vamos a ver quizás en la próxima clase, algunas cosas de acá, ¿ya? Pero yo lo que me faltó a mí y algo que hago siempre cuando quiero ver fragmentos de video, anotar los minutos que quiero ver, pero esta vez no alcancé a hacerlo, ¿ya? Sí, sí, vamos a iniciar entonces la clase con el video la próxima semana, o sea, la próxima clase, ¿ya? Muy bien. Dice Dylan, ¿era lo mismo que los abstracts? Sí, 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 Dylan. Es parecido, es como recordar esa pequeña estructura que nosotros vimos de los papers el año pasado, ¿ya? Y por eso igual lo podemos ver después. De hecho, ahora igual lo vamos a ver, ¿ya? Así que pongamos atención sobre el tema de la búsqueda, ¿ya? Que es lo que más me interesa a mí. Base de datos de textos de investigación. ¿Ya? Esto me interesa muchísimo que ustedes lo aprendan. Dice seis bases de datos de acceso abierto para consultar artículos, ¿ya? Hay algunas bases de datos que son cerradas, ¿ya? Que lo explica muy bien el video también acá, ¿ya? Cuando ustedes entren a la universidad, ¿ya? La universidad siempre está adscrita, ¿ya? Las universidades, voy a poner acá, las universidades están ad, ad, no, ad, adscritas a bases de datos y repositorios de investigación.
Cualquier universidad. ¿Ya? Por ejemplo, en la Católica del Norte o en la Universidad de La Serena, que son las más cercanas que tenemos, existe una biblioteca, ¿ya? Donde no solamente hay textos físicos, sino que ustedes pueden pedir, por ejemplo, un acceso, ¿ya? A estas bases de datos pagadas. ¿Ya? Hay algunas que son gratuitas y hay formas también de craquear esa información y acceder a papers que son pagados. Pero de eso no vamos a hablar en esta clase todavía. Porque si no nos pueden ¿cómo se llama? Cortar el video. ¿Ya? Claro, las universidades técnicas, ¿ya? También deberían tener estas bases de datos. Ahí el José pregunta si es la Universidad Santo Tomás. Yo imagino que sí, aunque no he investigado. Yo conozco la experiencia de las dos universidades tradicionales de la región. ¿Ya? ¿Cómo que nos ilusiona de los temas? ¿Cómo que nos ilusiona si estamos viendo cuestiones concretas? ¿Ah? Yo no estoy hablando de una ilusión. Yo estoy, ¿cómo se llama? Lo estoy preparando a ustedes para la búsqueda de información. ¿Bien? Tenemos distintas plataformas que están acá, ¿ya? Que son gratuitas. A mí me gusta mucho como inicial la plataforma Ese Cielo que está aquí. Que es una plataforma sencilla, fácil de usar, ¿ya? Y de acceso gratuito. ¿Ya? Pública y gratuita como deberían ser las cosas en el ámbito del conocimiento. ¿Ya? Aquí está. Vamos a usarla enseguida y vamos a usarla con los temas, ¿ya? Que yo les propongo de búsqueda según el análisis que ustedes hicieron de los temas dentro de Esto es Agua. ¿Bien? Voy a ponerlo acá. Realizaremos una búsqueda de información según los temas provenientes de la reflexión de la lectura del texto, comillas, Esto es Agua. Veamos aquí qué nos dice el chat. Dice, cuando eres estudiante de tal universidad te lo dan todo gratis. No, el acceso a la información, ¿ya? Las universidades, gracias Dylan ahí por el mensaje, ¿ya? Las universidades compran estas bases de datos. De hecho, es una gran industria, ¿ya? La de los papers de investigación. Un investigador o alguien que quiere trabajar en la universidad, ¿ya? Tiene que producir textos de investigación, ¿ya? Tiene que producir, por ejemplo, los profesores con los que yo siempre converso o tenemos clases o lecturas, ¿ya? Porque yo, como ustedes siempre les he dicho, yo siempre sigo estudiando, ya los que tenemos lecturas siempre ellos tienen que estar preparando, por ejemplo, temas de investigación, papers de investigación, entonces están investidos, ya, de este tipo de saberes, ya, este tipo de saberes que son procedimientos para la investigación, ya, incluso en ámbitos que pueden ser como tan antiguos como en la filosofía, que es el ámbito que cultivo y que cultivo también con los colegas con los cuales yo investigo, ¿ya? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Chiquillos, nos quedan 2 minutos. Aprovechando su interés, vamos entonces a tomar una pausa, volver a reconectarnos para explorar entonces la plataforma Ese Cielo, para que den los primeros pasitos, ¿ya? De las formas como investigar. ¿Bien? Vamos entonces a desconectarnos, pausar el video y ya volvemos. Muy bien, vamos entonces admitiendo a los compañeros y compañeras, ¿ya? En esta clase donde nos estamos dedicando a aprender a investigar. ¿Ya? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Hagamos un pequeño ejercicio antes de hacerlo. Por ahí creo que estaba. A ver. Valentina. Ya, ya se está haciendo todo.
Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos entonces a... ¿Dónde está? Hay una persona que yo quería preguntarle algo aquí. Ah, no se ha conectado, no. Bueno, pero bueno. Vamos a continuar. Chiquillos, chiquillos, chiquillos. El comienzo entonces de una actividad investigativa comienza conociendo bases de datos, repositorios de investigación, ¿ya? Donde cada una de estas, los papers investigativos que nosotros vamos a buscar, ¿ya? Están validados y están revisados por ciertas entidades que nosotros vamos a conocer también y reconocer, ¿ya? No se olviden que esta clase es muy importante, porque yo, por ejemplo, cuando trabajaba en la U, siempre me preguntaron, oye, ¿dónde investigar? Oye, y Google no te sirve nomás. ¿Ya? Google no te sirve nomás. ¿Ya? Aunque ustedes no lo crean, aunque ustedes le prendan velitas al santo de Google, ¿ya? No nos sirve nomás. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en Google, hay llore, Dylan, llore, ¿ya? Porque el santo de Google nos tira mucha información sin filtrar. ¿Ya? La mayoría de los casos ya puede ser una información bien intencionada, pero también malintencionada. ¿Ya? En las universidades se revisa la información, hay un proceso de escritura del paper que lo hace un investigador, hay una revisión también. Yo muchas veces participé en la edición de esos papers, ya por supuesto que no podía validar nada porque no le había ganado a nadie tampoco. ¿Sí? Yo soy un profesor, no, pero sí podía dar mi opinión y poder construir conocimiento a partir de ciertas propuestas que me daba un profesor universitario. ¿Ya? Muy bien, continuamos. Vamos entonces acá y vamos a buscar ese cielo. Ese cielo. Me aparece inmediatamente una búsqueda que yo ya tenía porque ya estaba, siempre lo ocupo. Por ejemplo, para ver las estrategias que yo ocupo con ustedes, ¿ya? En la escuela yo a veces consulto también la revista de investigación, porque ahí está el conocimiento, ¿ya? Por eso también aprendo cosas. De hecho, muchas cosas que he aprendido en esta pandemia, ¿ya? Con respecto a plataformas y esas cosas, ¿ya? Ha sido también por las plataformas que he estado, aprendo también mediante experiencias de otros profesores a través de los papers de investigación. Bien, a ver, veamos acá. Vamos acá. Ay, ¿por qué me tiró esto? Esta página es diferente. Espérese. Cielo. Ese cielo. Ya. Vamos acá mejor. Esta página es un poquito más viejita. Ya. Se van a encontrar ustedes con esta interfaz. En la mayoría de los casos sí, Dylan, que podemos encontrar información veraz porque está revisada. Está revisada ¿cómo se llama? Por centros de investigación. Sin embargo, la utilidad que nosotros podemos darla es ahí el ejercicio y es ahí también el aprendizaje que ustedes mismos pueden tener. ¿Ya? Muy bien, porque siempre, por supuesto, el universitario tiene que tener ciertos criterios para investigar. ¿Ya? La persona que está entonces orientada a textos de especialización. ¿Ya? Ustedes se van a encontrar con esta plataforma. Dice, ese cielo, en Chile esta iniciativa de carácter regional es mantenida desde el 98 por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. ¿Ya? Esta es la interfaz entonces de ese cielo CONICIT que corresponde a nuestro país. ¿Qué quiere decir esto? Porque si ustedes se fijan, dice ese cielo Chile aquí. ¿Ya? Lo estamos observando, ¿cierto? Sí, es eso, Chile. ¿Ya? Que son bases de datos entonces que están orientadas donde los operadores que vamos a utilizar van a buscar primero información nacional, ¿ya? Información nacional o regional. Ah. Ay, no entendí eso que me puso ahí. Pero bueno, sigamos acá. Búsqueda de artículos. Voy a presionar entonces, aquí dice revistas. También existe la revista de investigación, ¿ya? Lista por materia, búsqueda de títulos, índice de autores, índice de materias y búsqueda de artículos. Como nosotros estamos haciendo una investigación por temas, ¿ya? Vamos a buscar artículos. Yo podría, por ejemplo, utilizarla para buscar una lista alfabética, por ejemplo, de autores.
¿ya? Hay distintos tipos de filtros de la información, ¿ya? Aquí tenemos entonces la colección de la biblioteca, ¿ya? Y vamos entonces a indagar, hacer una búsqueda, entonces, muy simple, muy simple, muy simple. Acá abajo, espero que se vea, ¿ya? Vamos a anotar los temas de investigación. Los temas de investigación, ¿ya? A propósito de la lectura. Yo los puedo agrupar de la siguiente manera. 1, ¿ya? Educación, ¿ya? Desarrollo emocional. Emocional. ¿Ya? 2, educación, futuro. 3, educación, pandemia. Educación, pandemia. Vamos a poner acá, pandemia. Pandemia. 4, y psicología, educación. ¿Ya? Y puedo poner un 5, voy a ponerlo acá. 5. Ahí está. 5. 5. Ya. Educación. Universidad. Estos son temas que se originaron a partir de la lectura. Cuando ustedes tengan un conocimiento especializado, chiquillos, van a saber buscar según ciertos conceptos que van a aprender desde sus disciplinas, ¿ya? Por ejemplo, a ver, Natalia, que siempre dice que tiene una cierta vocación orientada hacia la salud, ¿ya? Podría perfectamente buscar, por ejemplo, cuidados enfermerísticos, ¿ya? Cuidados de enfermería y pandemia, ¿ya? Podría buscar, por ejemplo, no sé, vacunas o procedimientos, ¿ya? Que estén orientados también hacia el área de su disciplina. Ahí también Benjamín, que siempre habla de física, también puede buscar, por ejemplo, una teoría física ahí, ¿ya? Yo les recomiendo siempre, ¿ya? Aquí vamos a hacer una invitación a la lectura también. En las distintas librerías, ¿ya? Hay textos de divulgación científica. Textos de divulgación científica que, por supuesto, no son lo mismo que un paper. El paper está orientado hacia ya estudiantes universitarios, pero nosotros, como estamos en educación secundaria, ¿ya? Yo les recomiendo este tipo de textos. Miren, espérenme un segundo. Ay, eso es lo rico de estar aquí en la casa. A ver, veamos el chat. ¿Qué nos dice el chat? También puede haber, José, pero en una base de datos como esta, José, van a haber ya investigaciones sobre eso, ¿ya? Quizá el conocimiento sea un poquito más especializado, ¿ya? Y no tengas mucho acceso, pero de todas formas, José, yo te invito a buscar y explorar, ¿ya? De hecho, una de las actividades que yo les voy a pedir, ¿ya? Es que ustedes busquen papers de su interés. Simplemente hacer una búsqueda y ver de nuevo esta clase, ¿ya? Y realizar esa búsqueda. Bien, yo les recomiendo, como les decía, libros como este. Por ejemplo, este dice 50 teorías filosóficas, ¿ya? Este libro dice acá, guía breve, es un texto de divulgación. También hay de física, por ejemplo, ¿ya? Y aquí me pone de una manera amena, ¿ya? Y bien, por ejemplo, está René Descartes, ¿ya? Bien pedagógica, ¿ya? Ciertos temas que yo después, por ejemplo, en conocimiento especializado puedo acceder, ¿ya? Eso es importante, ir construyendo desde ya ciertos intereses. Bien, vamos a lo nuestro entonces, vamos a aplicar entonces el buscador. Si ustedes se fijan, aquí
está el buscador, y acá dice todos los índices, palabras por título, autor, registro de ensayos clínicos, materia, resumen, año de publicación. ¿Ya? Tenemos muchos criterios de búsqueda. ¿Ya? Por ahora vamos a usar todos los índices porque son los más generales. ¿Ya? Chiquillos, alguien por ahí, ¿qué tema les gustaría buscar? Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Con un numerito, ¿ya? El primero que me conteste, vamos a hacer la búsqueda. ¿Ya? Veamos el chat que nos dice. Ya, el 1. Muy bien, excelente. Voy a poner acá entonces educación. Ojo, sale acá porque sale la sugerencia del autocompletado porque yo lo busqué antes. ¿Ya? Y vamos a poner entonces desarrollo emocional. Emociones. ¿No? Emociones. ¿Por qué puse emociones? Porque es más simple. Un buscador siempre hay que hacer una búsqueda muy simple. Veamos. Aquí sale entonces base de datos, artículos, dice búsqueda de educación, todos los índices and emociones. ¿Ya? Referencias 38 encontradas. Uno la puede refinar, por ejemplo, con el nombre del autor, ¿ya? La puede refinar también con otros criterios. ¿Ya? Y veamos acá, dice Canales Cerón, Manuel, Opaso, aquí están los autores y las autoras. Dice salir de cuarto, expectativas juveniles en Chile de hoy. ¡Oh, bacán! Bacán. Me parece. Fue el primero, pero vamos a visitarlo, ¿ya? Vamos a ver el texto en español. De hecho, uno puede ver los resúmenes. Vamos a ver el texto en español. Lo voy a poner acá, abrir en una nueva pestaña y voy a poner el resumen también. ¿Ya? Recordemos que en el año pasado nosotros visitamos resúmenes, ¿ya? Y vimos también técnicas de cómo resumir a través del scanning y a través de también la búsqueda rápida por conceptos. No sé si se acuerdan de eso. Eran dos conceptos en inglés que vimos al principio del año pasado. No sé si se acuerdan. Veamos acá. Las guías, sí, las guías. Cuando vimos, por ejemplo, el scanning, la búsqueda rápida de información. Ahí dice, ese trabajo, en el resumen, analiza expectativas y proyecciones. Ahí tenemos dos conceptos ya, expectativas y proyecciones de estudiantes egresados de cuarto medio, como usted, ¿ya? Del liceo municipal y establecimientos particulares subvencionados de la región metropolitana. Fíjense acá que delimita, ¿ya? A la región metropolitana, ya región Libertador O'Higgins, Maule, Biobío, Magallanes y Antártica. No se ha hecho entonces acá en La Serena. Ya, cubriendo de esta forma toda la zona centro y sur del país. El texto propone una conceptualización de la elección de caminos, me salió esto acá esa línea. ¿Ya? Conceptualización de la elección de caminos, ¿ya? La que se enfrentan los jóvenes de sectores populares, sujetos a la estructura social y oportunidades, se sitúa en análisis, ¿ya? De los discursos sociales juveniles en el marco de la discusión sobre el expansivo aumento de la cobertura de la educación superior en Chile. A continuación se analizan y se presentan discursos emergentes referidos a la articulación de expectativas personales, familiares y las oportunidades disponibles, identificando trayectorias y caminos proyectados al futuro en el imaginario de los estudiantes. Estos se asocian a través del lenguaje metafórico a las emociones de melancolía, esperanza y miedo. Artículo concluye identificando desafíos y abriendo preguntas referidas a los alcances de políticas públicas educativas con efectos, implicancias laborales e integración social. Muy bien, excelente, me parece. Creo que nos podría servir, ¿ya? Veamos entonces acá el mismo paper. Identidades juveniles. Acá está entonces el código, el DOI, que se llama. Vamos a limpiar un poquito acá. Vamos a limpiar. Limpiar. Aquí, esa limpiar. Tools. ¿Ya? Vamos a ver entonces, este es el código, ¿ya? Que es un código internacional que indica que este texto está revisado, ¿ya? Y que es un texto al cual yo le podría atribuir, tal como dice Dylan ahí, una cierta veracidad, ¿no? De los hechos y también del proceso investigativo. Bien, está aquí entonces el resumen, el abstract. Nosotros revisamos abstract, ¿recuerdan de eso? También un resumo en portugués. Problema de estudio, ingreso en la enseñanza media. Y aquí está entonces el cuerpo de la investigación. ¿Ya? Citas, por ejemplo, como es la que está acá.
que indica que hay un contraste, ¿ya? entre lo que se investigó o se logró como pesquisa y también la literatura especializada. ¿Ya? Muy bien, aquí salir de cuarto, de 2 objetivos de la investigación muy importantes, sobre el método y muestra. ¿Ya? Aquí los investigadores te están describiendo entonces cómo realizaron la investigación. Bien, aquí una pequeña tabla ilustrativa, esquema general de resultados, muy bien aquí también hay un esquema que nos puede ayudar después. Algunos problemas. Generalmente, por ejemplo, esta parte de acá son testimonios, los que están acá. Por ejemplo, acá dice GDM, que son las iniciales de la persona, y Santiago. Obviamente, como son menores de edad, se utilizaron entonces acrónimos para resguardar entonces su privacidad. ¿Ya? Sentido acá, cuestión del miedo, fíjense acá ya hablamos propiamente de emociones. Bien, titularse, frustrante, fíjense en las frustraciones. Sería bueno también conocer estos testimonios, ¿no? De los compañeros estudiantes, igual que ustedes, y las conclusiones. Bien, seguimos bajando acá. Hay un gráfico que te muestra conclusiones, las notas y la referencia bibliográfica, que es muy importante. ¿Ya? Aquí entonces hay una revisión, si ustedes se fijan, bien amplia, ¿ya? De los textos. Y a su vez, por ejemplo, hay algunos que tienen un link, ¿ya? Para revisar y cotejar, por ejemplo, la información adquirida acá. El conocimiento especializado, tal como lo vimos en los primeros inicios, ¿ya? Del tercero medio, siempre se hace en comunidad y siempre uno puede, por ejemplo, consultar, ¿ya? Indagar en cuál es la fuente de investigación que utilizó, ¿ya? El investigador o investigadora para realizar un paper de investigación. Bien, así entonces ustedes pueden visitar, ¿ya? Yo revisé acá entonces el resumen, ojo, siempre es muy valioso los resúmenes, ya revisé también rápidamente, revisamos la estructura misma del paper, y acá, más acá, no, esto no hay que ver, vamos a poner acá atrás, porque creo que era, no, esta era la que estaba usando, vamos a poner atrás. Revisamos entonces las secciones. Aquí hay muchos más que ustedes pueden revisar según la búsqueda. Y según también, aquí los operadores de búsqueda que yo utilicé. Muy bien. ¿Ya? Lo que les voy a encargar yo para la próxima clase, que tenemos entonces, cuarto, medio, nos toca el jueves, ¿ya? El jueves entonces vamos a revisar las notas, ¿ya? Del formulario, y a su vez yo les voy a pedir lo siguiente: jueguen y busquen información, ¿ya? Mediante los operadores que están acá. ¿Bien? Tengo miedo, dice la Carolina, ¿ya? Voy a anotarlo aquí. Bueno, aquí está. Ustedes pueden buscar papers de acuerdo a los temas de investigación que aquí determinamos. Saqué una foto ahí, por si acaso, si es que no se acuerdan. Entonces, yo igual voy a sacarle un pantallazo. Ya, imprimir Paint. Creo que quiero sacar esto. Sí. Ahí sí. Vamos a sacarle un pantallazo. Vamos a sacar estas dos cosas. Ya lo vamos a poner también tanto en el Classroom como en el aula virtual, ya, para que ustedes puedan jugar y buscar. ¿Ya? De todas formas, ahí, Iván, si es que, José Iván, ya. Si uno entra a un instituto, ya, lo principal es que uno siempre esté cerca, ya, del saber especializado. Y por tanto, de todas formas, igual sería bueno que siempre cotejaras la información, independiente del saber que tú tienes. ¿Ya? Siempre. El saber se genera también en contacto con el ámbito especializado, y es muy importante saber y saber buscar. Bien, chiquillos, quedamos con esa tarea entonces. Por favor, exploren entonces en ese cielo, busquen paper de investigación, lean los resúmenes, por supuesto, no les voy a pedir que lean todo. La próxima clase vamos a
indagar entonces en los temas de investigación. Yo voy a hacer una búsqueda propia también y les voy a proponer ciertos papers que vamos a tener que analizar, ¿ya? Y vamos también a cotejar y aprender entonces de conocimiento especializado para orientar nuestra charla TED o lo que salga aquí que se nos ocurra para divulgar información y para aprender entonces y dar un pasito más hacia el conocimiento especializado y hacia entonces los futuros estudiantes que yo espero que sean. ¿Bien? Muy bien, chiquillos. Expectativas, horizontes, ¿ya? Y comentarios, lo esperamos en la próxima clase, ¿ya? Porque estamos un poquito pasados, ¿bien? Cariños, 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 besos, besos, abrazos. Si les gustó este video, no se olviden de suscribirse, ¿ya? No se olviden de darle a la campanita y darle un like. ¿Ya? Entre institutos, entre universidades, Dylan, lo vamos a responder en la medida que vamos haciendo también la clase, ¿ya? Así que esa respuesta sobre cuál es, por ejemplo, la mejor opción, ¿ya? Primero lo saben ustedes, pero también vamos a conversarlo sobre las expectativas académicas que tienen ustedes, ¿ya? Pero por lo pronto, aprender a buscar información verídica, ¿ya? Nos vemos entonces la próxima clase. Chao, chao.